Hola mis queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor, a cada uno de los presentes. Dios me los bendiga grandemente en este sábado. Hoy día vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes capítulo 5. Pero antes de pasar al relato bíblico, lo invito a que nos inclinemos el rostro y nos elevemos en una oración. Amado y bendito Padre Celestial, que mora a la altura de los cielos, Padre amado, en esta hora, Señor, yo te pido una unción, Señor, puesto que yo soy pecador, para que fluya tu mensaje y llegue a los corazones que lo necesitan, Padre. Y gracias por todo, por tu paciencia, por tu amor, por tu misericordia. Y todo esto te lo pido por Jesús. Amén. Bien, como ya les decía, la palabra se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a verlo aquí en la palabra. Aquí tengo la Biblia. Y voy a leer algunos textos nomás. Y vamos a comentar. Y vamos a ver qué nos quiere entregar el Señor en esta mañana. Ya por título así dice el Eliseo y Naamán. Bien, yo creo que todos sabemos la historia de Naamán, ¿verdad? ¿Y quién era Naamán? Era un general de ejército leproso. Y la obra que hizo el Señor a través de su profeta Eliseo. Bien, leo, voy a leer del 1 al 3. Dice así: Naamán, general del ejército, rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valoroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, resumiendo, Naamán era un general de Siria. Sabemos lo que es un general. Un general son gente importante que ocupa un cargo, que comandan un ejército. No son personas comunes y corrientes. Pero dice que este general había algo en él que era una enfermedad, que era la lepra. En esos tiempos, en el tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la lepra era considerada como pecado, como un castigo de Dios. Y, y era nefasto cargar con la lepra. Así que imagínense cómo sería de infeliz ese general. Me imagino cuántas noches de agobiado, de desesperanza, de querer ser sanado y no encontrar la cura, porque no había cura para eso. Solamente un milagro lo podía sanar y salvar. Y aquí dice el segundo texto que de Siria habían salido bandas armadas que iban a Israel y capturaban jóvenes y los llevaban en cautiverio. Y seguramente las vendían como esclavas. Y una de ellas había una muchacha que era israelita. Una muchacha, una niña tiene que haber sido de fe. Porque le dice en el 3 le dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, aquí tenemos que aprender algo. Nosotros, la reconocían en Siria como una niña de Israel, ¿cierto? A nosotros los hijos de Dios hoy en día nos conocen como los cristianos. Y ella habla y dice, si, y desafiante les dice: si mi señor fuera donde el profeta, él sería sanado. O sea, ella habla con fe, con seguridad, no titubeando. Y vamos a seguir leyendo. Me salto, vamos a leer el 9. Y ahí vamos a ver la reacción de Naamán y su esposa. Dice el 9: y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Eliseo era el profeta que ella había mencionado. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será
restaurada y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará de la lepra. O sea, o sea, Naamán como que este texto nos está mencionando en el 10 que Naamán se imaginaba como Eliseo lo iba a sanar, que iba a salir a recibirlo, que le iba a imponer las manos y le iba a decir tu lepra te será sanada y iba a ser sanada. Pero Eliseo todo lo contrario, no sale, lo manda con su criado y le manda un mensaje y le dice ve al río del Jordán y sumérgete 7 veces y serás sano. Creo que esto no le gustó a Naamán, porque si leemos el 12 en adelante dice Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Enojado, obviamente, un general que va donde un profeta, y el profeta ni siquiera lo recibe, sino que le manda un mensaje. Obvio que se va a enojar. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, levántate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, su carne se volvió como carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, vemos que finalmente Naamán tuvo fe, fue, se bañó, se le pasó el enojo en vista de que sus criados le hacen abrir los ojos y le dicen, ¿acaso no te hubiese mandado a hacer otra cualquier cosa, no lo hubieses hecho? Pero como aquí había un pecado de Naamán también, que tal vez muchos podemos tener, aquí se nota que había orgullo en él, porque él tiene que haber pensado como yo, general de ejército que comando miles de hombres, que soy el brazo derecho del rey de Siria, me voy a ir a tirar a sumergirme a un río sucio que viene con lodo. Entonces había un tema de orgullo, un tema de pecado. Tal vez a nosotros nos pasaría lo mismo si alguna vez nos enfermáramos y el Señor nos demandara y nos dijera hagan esto para que obtengan su sanidad. Sería nuestra fe probada y nuestro orgullo tirado por suelo. Ayúdenos al Señor. Eh, Naamán tuvo una lucha espiritual dentro de sí, tuvo que caer todo su orgullo, toda su grandeza humana para que Dios actuara. Tuvo que reconocer de que él necesitaba de algo divino, algo poderoso. Por eso él relata en el versículo 15, dice que él reconoce que no hay Dios más grande que el Dios de Israel. Leo el 16, dice, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no le aceptaré. Le instaba que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Claro, Naamán dice que lo quería compensar, le traía... Bueno, yo me salté algunos textos porque para que no fuera tan largo, porque esto es una meditación, no es un tema. Y claro, él llevaba harta carga, llevaba tesoros, plata y todo para recompensar a Eliseo, pero la palabra dice lo que uno recibe de gracia tiene que darlo de gracia. Entonces, Naamán dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdóname, Jehová, a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. O sea, Naamán le dice a Eliseo que le dice a Jehová, lo reconoce como que el Dios más grande, y que cuando él fuera al templo
dioses de Siria, que en este caso era Rimón, y se inclinara en Rimón, que lo perdonara porque él ya reconocía que Jehová era el Dios de todos los dioses, el Dios invisible, que él ya no necesitaba de esos dioses visibles porque ya había tenido una experiencia personal con Dios, con Jehová de los ejércitos, porque realmente Naamán tal vez fue muchas veces ante el dios Rimón y los otros dioses que tenían a inclinarse a ofrecer ofrenda y nunca fue sanado. Más el dios que representaba Eliseo, el dios que no se ve, el dios del cielo, eh, lo sanó, lo sanó. Y solo porque él lo demandó de corazón y porque tuvo que vencer su orgullo, y que hay cosas que tenemos que aprender nosotros, que primero para ir a los brazos de Cristo tenemos que reconocer que estamos leprosos, que hay pecado en nosotros, porque la lepra era símbolo de pecado. Tal vez hoy en día nosotros no tenemos lepra, pero podríamos preguntarnos, ¿cuál es mi lepra? ¿Cuál será mi lepra hoy? ¿Qué lepra tengo? ¿Qué pecado acariciado tengo? Entonces nosotros tenemos que reconocer, como reconoció Naamán, que necesitaba de algo divino para ser sanado. Eh, y fue sanado. Y nosotros diéramos en nuestras oraciones, en la intimidad de nuestro corazón. Usted sabe que entre nosotros nos podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado. Hay lepra. Y esa lepra tiene que limpiarse. Pero para que primero que se limpie esa lepra, tenemos que reconocer. Reconocer que estamos leprosos, que estamos llenos de pecado, que necesitamos de Dios para ser limpiados. Y, y el camino del cristiano no termina aquí. Todos los días son una nueva oportunidad para crecer en Jehová, en Jesús, en la fe. Todos los días son nuevos desafíos. Dios nos pone por delante nuevos desafíos. Edificación de carácter, luchar contra las tentaciones. Ayúdenos, Señor, a eso también, a luchar con las tentaciones. Pero todo esto no se logra humanamente. Se logra divinamente. Y eso se logra teniendo fe en Jesús. Ahora este milagro es simbología de Cristo. Eliseo era profeta de Dios, era representante de Dios. Sabemos que Jesús sanó muchos leprosos cuando él estuvo en la tierra. Y yo me quiero que vayamos a leer un relato que se encuentra en el libro de Mateo. Y mire, son diferentes historias, diferentes tiempos. Mucho tiempo hay entre el periodo de Eliseo y el periodo cuando vino Jesús a la tierra. Pero el pecado es uno solo. Vamos a leer, vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 8. Ahí hay un relato cortito que muestra el comportamiento de Jesús ante un leproso. Sabemos que Jesús sanó muchos leprosos, como también está el caso de los 10 leprosos, que sanó 10 y volvió solo uno a dar gratitud. Pero en esta ocasión lo vamos a detener en el capítulo 8, que dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ve que hay un reconocimiento y hay humildad. Distinto a la compostura de Naamán. Naamán iba con pompa, con grandeza, iba con orgullo. Pero aquí vemos todo lo contrario. Este hombre va con humildad, dice que se postró el leproso ante Jesús. Yo me imagino esa escena. Y con mucha humildad le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tal vez este hombre sabía ser como era el mismo problema que había en el Antiguo Testamento con el Nuevo, eh, que los dos eran considerados como... La lepra era considerado como pecado. Entonces este hombre tiene que haberse sentido inmundo, acusado,
apartado por la sociedad, porque hay que recordar que en los tiempos de Jesús eh, los leprosos eran apartados, vivían en los alrededores de la ciudad, en cuevas, incluso había una cueva que era exclusivamente para que estuvieran allí. Los leprosos eran despreciados por, por la ciudadanía. Y sale este leproso al camino a Jesús y se postra, y me imagino la escena, llorando ahí, tal vez, se postra a los pies, besándole los pies a Jesús, y le dice estas palabras con tanta humildad: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extiende su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Qué maravilloso, hermano. Un relato tan corto, pero vemos la obra maravillosa de Jesús, que vino a salvar a la humanidad, a limpiarla. Y allí yo te digo un mensaje a ti que estás detrás de cámara, a ti que estás ahí detrás del celular. No dejes que el enemigo te entrampe. Si has caído en algún pecado, tienes pecado acariciado, no dejes que el enemigo gane la victoria. No te sueltes de la mano de Jesús. Más bien suéltate de la mano del enemigo. Y toma la mano de Jesús, porque la mano de Jesús está alzada para nosotros. Está allí. Solamente hay que tomarla. No dejes que el enemigo te entrampe y te engañe. Recuerda que Él vino a matar, robar y destruir. Y Él es seductor. Sé que estamos pasando como hermanos tiempos difíciles. Nuestra fe está siendo probada. Ya no estamos en comunión. Las brasas cuando se separan se enfrían. Pero cuando estamos todos juntitos, el fuego se aviva. Hoy, en estos tiempos, tú tienes que aferrarte más que nunca de Jesús. Confiar en su obra, en sus méritos, en su justicia imputada que se aplica para ti. Él te justifica. No hay obra, no hay mérito en mí. No hay cosa buena que yo pueda aportar para ser salvo. Solamente yo tengo que entregarme. La meditación de esta hora es que confíen en Jesús. No dejes que, como el leproso que andaba escondido en las cuevas, avergonzado, humillado, sin esperanza. Más bien sé como este leproso que rompió todas las barreras, salió de allí, de ese rincón, y confió y tuvo fe en Jesús. Y fue allí para ser sanado. Y con mucha humildad le dice: Señor, si tú quieres, sáname. Y Jesús le dijo: sí quiero. Esa es la misma respuesta hoy, hermano. Deja tu pecado, deja tu lucha y anda a los pies de Jesús. Porque Él sí quiere. Él sí quiere sanarnos. Él sí quiere limpiarnos. Él sí quiere que entremos en las mansiones celestiales. Ayúdanos al Señor en esta mañana. Que Dios nos bendiga, que nos dé de su Espíritu Santo, que nos dé fuerza en estos tiempos peligrosos. Como ya lo decía, ya no estamos juntos, pero siempre está la linda y buena palabra de Jesús. Allí debemos leerla, buscar consuelo, fuerza. Ayúdenos al Señor a ser fiel. Si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te pondré. Debemos ser fiel cuando nadie nos ve. Sé que es difícil, pero no es imposible. Mientras estemos con Jesús, soy más que vencedor. Porque no soy yo el que lucha, sino que es Jesús quien me ayuda a luchar. Quiero concluir con esta meditación y espero que hayan aprendido de estas dos historias. De Naamán, un hombre alto, de la alta alcurnia, un hombre influyente, un general de ejército, con un orgullo muy fuerte, que tuvo que ser derribado para que Cristo actuara, para que el poder de Dios lo sanara. Pero vemos un mismo Dios que sanó a un hombre fuerte, orgulloso, como un hombre humilde, que le dijo: si quieres, límpiame, porque el Dios
no hace excepción de personas. Es el mismo de ayer y de hoy. Y está dispuesto a sanarnos en todo tiempo. Que el Señor te bendiga. Son mis sinceros deseos en esta mañana de sábado. Y te invito a seguir luchando. Porque la vida del cristiano no es fácil. Es difícil. Somos como el salmón. Vamos contra la corriente. El mundo va todo hacia abajo. Y nosotros tenemos que subir hacia arriba. No quiero ser arrogante con esto. Pero nuestra mirada, quiero referirme con esto, que tiene que estar en lo celestial, no en lo terrenal. Y lo celestial es espiritual. Y se prueba. La fe tiene que ser probada. Y probada en fuego. Nuestro carácter tiene que ser probada. Nuestras luchas tienen que... Nuestros deseos interiores tienen que ser probados. Y tenemos que ser vencedores con Jesús. Así que te invito a orar en esta mañana. Si te consideras derrotado, acuérdate que está la mano extendida de Dios. Y dice: sí quiero. Y suéltate la mano del enemigo y sigue a Jesús. Te invito a orar para concluir. Amado y bendito Padre Celestial, que mora a la altura de los cielos, Padre amado, te doy gracias por tu palabra, por tus palabras tan ricas, llenas de esperanza, de fe, Señor. Nos muestra un Dios vivo, Señor, un Dios que está ahí con la mano extendida para nosotros, Señor. Si alguno de tus hijos pecare, Señor, abogado tenemos a Jesucristo, el santo, que nos representa, que purifica nuestras oraciones, que presenta sus méritos, Padre. Él muestra su sangre, no es mi sangre, no es mi sacrificio, sino que yo me tomo el sacrificio santo de tu Hijo, de la sangre del ser divino, de ese Hijo precioso que nos vino a dar vida, esperanza, y que está allí, Señor, con la mano extendida para salvarnos, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, y no dejes que el enemigo, Señor, nos robe la bendición, porque Él te hace pecar y te acusa, Señor. Y que esa acusación pueda ser sanada en nuestras mentes, en nuestras conciencias. Si alguno ha pecado con Dios, que tenemos al poderoso Jesús, nuestro poderoso intercesor, nuestro juez, nuestro sumo sacerdote, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Bendícelo a cada uno de los que han tenido la oportunidad de compartir esta hermosa palabra en esta mañana, Señor. Y bendice a todos los que tienen parte en este santo sábado alrededor del mundo, Señor. Y ayúdanos a ser fiel, porque cada día los tiempos se están poniendo más peligrosos para los cristianos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor. Todo esto te lo pido por Jesús. Amén.